Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Mi nombre es Juan Carlos Puyano, ¿me escuchan? Perfectamente, Juan Carlos. Yo soy un hombre de teatro, soy dramaturgo y soy director, y me llamó mucho la atención poder escuchar su punto de vista. Con mucho gusto, soy todo oídos. Bueno, recientemente presenté una obra hace apenas 3 días en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, titulada La Resurrección de los Condenados. En esa obra yo intenté colocar diversos puntos de vista, pero cuando tuve que pensar en lo que pensaban precisamente las personas de las Fuerzas Armadas, tuve mucha dificultad para ponerme en las botas de los militares. Cuando supe que usted era uno de los expertos de este evento, pues me llamó la atención y quise conocer su punto de vista precisamente desde la experiencia que ha tenido como militar frente a la situación del país, frente al tema de la violencia, frente a todo lo que seguramente uno como civil ignora. Y pues por eso estoy presto a escucharlo. Partamos del principio que la profesión militar, como la suya, que está encaminada y enfocada en la dramaturgia, en el área artística, son profesiones que necesitan vocación. Y la vocación del militar es una vocación del servicio. Así como usted, dentro de su vocación, debe tener intrínseco el deseo de divertir, de transmitir sentimientos a través de las obras que dirige, que crea, que plasma. Nosotros como militares tenemos intrínseco el deseo de servir, de proteger, de ayudar al Estado desde el punto de vista de la seguridad. Ambas profesiones, comparándola de manera muy respetuosa con la tuya, necesitan tener vocación. La vocación no es más que el amor por querer hacer algo que lleve un bien a las demás personas. Yo pertenecí a la institución militar durante 32 años como oficial activo, alcancé el grado de coronel, me retiré hace 8 años y dentro del ejercicio de mi función como militar, pues tuve la oportunidad de conocer de primera mano los rigores de la guerra, las secuelas, las consecuencias, los estragos que deja un enfrentamiento de más de 60 años. Y te puedo decir que la institución militar, y cuando hablo de la institución militar, incluyo a la Fuerza Aérea, a la Armada, el Ejército, hablemos de la Fuerza Pública para incluir la Policía Nacional, son instituciones que, como cualquier segmento que existe en la sociedad colombiana, no es ajeno a tener personas que cometan errores por casualidad, por convicción o de manera premeditada. Entonces hay que tener claro que en el tema del conflicto
La fuerza pública ha jugado un papel muy importante, pero son mayores las acciones buenas que las acciones malas. Así yo sea testigo de excepción de muchas acciones malas que me tocó evidenciar en mi paso por el departamento de Santander del 8 de diciembre del 2003 al 8 de diciembre del 2005, cuando fui comandante del batallón Luciano de Luyer en San Vicente de Chucurí, y encontré un batallón totalmente contaminado y permeado por las estructuras armadas de extrema derecha, mal conocidos como paramilitares. Pero para que esa unidad hubiese llegado a ese estado de descomposición, indudablemente tuvo que haber pasado por el comando en los diferentes niveles, gente que permitió que los miembros de esa unidad se salieran de lo que nos ordenan los reglamentos, la ley, los protocolos. Y me correspondió corregir todas esas falencias que habían causado mucho daño y mucho dolor a un vasto sector de la población santandereana. ¿Qué lo llevó a usted a subir una mirada crítica frente a las cosas que habían estado ocurriendo en el ejército? Porque creo que eso fue como un aspecto que se multiplicó en distintos batallones, en diferentes instancias de las Fuerzas Armadas. Hay un tema que es bueno dejar claro, y es que no podemos generalizar. No podemos generalizar porque voy a tocar un tema puntual. Hablemos de los mal llamados falsos positivos, que el nombre técnico real son ejecuciones extrajudiciales. Es un capítulo oscuro, perverso, doloroso, que le debe generar vergüenza a cualquier colombiano. Pero si miramos ese fenómeno y comparamos la cantidad de hombres de la fuerza pública involucrados en ese oscuro y nefasto evento, no alcanza a ser el 1% del total de la fuerza pública. Entonces, mal haríamos en generalizar. ¿Qué me llevó a mí a hacer las cosas que hice en Santander, en el batallón Luciano de Luyer? Lo que aprendí en la escuela militar, lo que aprendí en el seno de mi hogar. ¿Qué aprendí yo? A hacer las cosas correctas, a hacer las cosas de manera honesta. Yo le decía al anterior interlocutor que tuve que los principios y valores no tienen escala. O se es honesto o se es deshonesto. Mal hace las personas que dicen es que fulano de tal es muy honesto. No, se es honesto o se es deshonesto, se es correcto o se es incorrecto. Pues a mí me llevó lo que había aprendido en las escuelas por donde adelanté mi capacitación a lo largo de esos 32 años. En ese momento, cuando yo llegué a Luciano de Luyer, llevaba 21 años en la institución. ¿Y qué me habían enseñado? Que a mí me correspondía combatir todo lo que estuviera al margen de la ley, fuera de derecha o fuera de izquierda, que no podía aplicar ese adagio que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, si el enemigo de mi enemigo está al margen de la ley, también es mi enemigo. Cuando llego yo a esa zona, encuentro el 90% de los municipios que yo tenía como responsabilidad eran controlados por los mal llamados paramilitares. No se movía una hoja sin la autorización de ellos. Pues empecé a combatir ese factor que generaba inseguridad, desasosiego y condiciones adversas para la comunidad. Y en ese trabajo evidencié que había hombres de la institución militar, de la institución policial, de los políticos que estaban involucrados con ellos. Entonces fui recaudando el acervo probatorio que me permitió en muchos casos judicializar a los que estaban involucrados. En otros casos donde el acervo no lo permitía, solicitar el retiro por la facultad discrecional, o en un escalón intermedio generar las investigaciones disciplinarias
que pudieran adelantarse. Más o menos ese es el escenario. ¿Cuál es la percepción de un hombre de armas frente a la realidad histórica de nuestro país? El punto de vista de un hombre de formación militar, pero al mismo tiempo de espíritu humanista como usted, ¿cómo percibe esa confrontación que parece interminable? ¿Cómo podríamos contribuir a que esto fuera superado? Porque la violencia ha hecho de Colombia una nación bastante difícil y complicada. Cada época transcurrida durante estos 60, 70 años que lleva el conflicto, pues, tomando como línea de partida la década del 50, finales del 40, cuando se inició la violencia partidista, tiene un contexto diferente. En esa época se mataban por ideales, se mataban por un color. Yo no había nacido cuando eso, porque yo nací en 1966, pero he leído que se mataban por un trapo rojo o un trapo azul. Más adelante viene la dictadura de la Junta Militar en cabeza del general Rojas Pinilla, como una reacción a la hegemonía que tenía el partido político vigente en ese momento. Después viene la entrega de la Junta Militar al Frente Nacional, donde se alternan los dos partidos tradicionales para aquella época, Partido Liberal y Partido Conservador, que alternan la presidencia de la República en un acuerdo maquiavélico. Entonces se generan otras causas para el inconformismo social que alimentaba la violencia. Termina el periodo donde se alternaron la presidencia y viene las elecciones donde participa el general Rojas Pinilla en representación de la NAPO y se habla de un fraude electoral y producto de eso se genera el M-19. Entonces, si vemos, cada época tiene diferentes contextos y orígenes para esa violencia que tú mencionas. Y hoy en día, trasladándonos al siglo XXI, no hay causas ideológicas, hay causas económicas derivadas del narcotráfico, derivadas de intereses en economías ilegales, llámese minería ilegal, llámese microtráfico, llámese tantos factores que encontramos. Entonces tú me dices que cómo mejorar las condiciones de seguridad, cómo buscar recuperar la paz. Toca abordar cada uno de esos problemas de manera independiente. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. El narcotráfico pierde importancia el día que no exista la clandestinidad para la comercialización de ese producto. Traigo de ejemplo cuando el licor era ilegal, que tenía un valor inconmensurable, pero se generaron políticas de salud pública, lo volvieron legal y los precios bajaron. ¿Cómo acabar con la minería ilegal? Buscar la manera, respetando las condiciones del medio ambiente, de convertirla legal. Entonces, el contexto de hoy en día, mi querido amigo, es totalmente diferente. Ya no hay ideologías, ya no existen las ideologías que promuevan esa guerra, ese conflicto, esa violencia que hace presencia en nuestro país. Hoy en día son intereses económicos de toda índole. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, señor. Estaba yo pensando, el ejército o algunos sectores del ejército
han asumido posiciones ideológicas políticamente más o menos discernibles. ¿Usted cree que eso ha creado como una especie de actitud política por parte de las Fuerzas Armadas, transgrediendo la neutralidad constitucional que entiendo deben asumir? Hay que dejar claro que las instituciones armadas en Colombia son apolíticas. Las instituciones armadas, la Fuerza Pública, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, no tienen partido político. Tan es así que está cooptado el derecho al sufragio. Yo tengo 55 años, duré 32 años en la institución militar, me retiré hace 8 y mi primer voto lo sufragué en mi vida hace 6 años. Tardé 2 años porque no me habían desbloqueado la cédula de ciudadanía. Cuando uno ingresa a ser parte de la fuerza pública, de cualquiera de las 4 fuerzas, inmediatamente la Registraduría Nacional del Estado Civil bloquea la cédula de uno. Entonces, así uno quisiera ir a participar en cualquier elección de civil sin uniforme, haciendo trampa, no puede ejercer el derecho al voto. Entonces, es excúsame, con todo el respeto te lo digo, no es correcto lo que me estás diciendo. Las fuerzas militares y la Policía Nacional no tienen partido. El gobernante que llegue al poder, sea de izquierda o de derecha, debe encontrar el respaldo de esa fuerza pública. No en vano, quien ocupa la presidencia de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares y el comandante general de la policía. Entonces no hay tal cuento. Yo pertenecí 32 años a la institución, me retiré hace 8 y nunca recibí un mensaje, ni escrito ni verbal, de hacer proselitismo político a favor de X o Y persona. Diferente es que uno como ser humano piense, tal candidato me gusta, tal candidato no me gusta, pero eso es una libertad de cada persona, porque no podemos cortar, coartar el derecho a pensar y a discernir. Pero digamos, si bien constitucionalmente las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, en la práctica han jugado pues un papel político determinante, creando simpatías o estableciendo relaciones con cierto tipo de ideas y de decisiones que indudablemente han afectado la historia viva del país. O tal vez me equivoco, no sé, es la percepción que yo tengo como civil. ¿Por qué no me citas un ejemplo para poder entender lo que estás expresando y poderte responder? Por ejemplo, el apoyo o la alianza o los vínculos que se han establecido muchas veces con los paramilitares o con el uribismo, pues han mostrado un ejército que no es neutral, más bien que se ha parcializado. Bueno, gracias por el ejemplo. Bueno, con respecto al paramilitarismo, yo no sé si tú tienes conocimiento que yo publiqué un libro, me lo publicó Penguin Random House a través de Ediciones B. Ese libro fue publicado hace 3 años y medio, se llama Desenmascarando al hombre que mató a Pablo Escobar, para política vía crucis de un soldado. En ese libro, es un libro del área de no ficción, un aporte a la memoria histórica del país, narro cómo nacieron
las autodefensas campesinas, cómo mutaron al mal llamado paramilitarismo, porque es que el tema, y ahí hago un paréntesis, tú que debes leer tanto por tu hermosa profesión dentro del teatro y la dramaturgia, debes saber que el significado técnico de paramilitar son organizaciones que tienen una estructura similar a los ejércitos. Entonces, paramilitares son los bomberos, paramilitares es la defensa civil. Se acuñó ese término de paramilitares buscando que esos grupos de extrema derecha armada, queriéndolo relacionar con la institución, que de hecho la institución sí tuvo mucho que ver con la creación de las organizaciones. En el libro hay un capítulo donde narro eso. Te quiero contar, las autodefensas o los mal llamados paramilitares no nacieron con los hermanos Castaño en Amalfi, Antioquia. Las autodefensas campesinas nacieron ahí cerca donde tú estás. A no, en San Juan Bosco de la Verde, que es una inspección de policía que queda en la parte alta del Carmen de Chucurí, en límites de Santa Elena, El Opón y el Carmen de Chucurí, en la década del 60. ¿Y quién fundó las autodefensas campesinas? El inspector de policía de esa inspección, valga la redundancia, Isidro Carreño. Te invito a que te leas el libro. Si quieres, sí, señor, eso ya me inquieté. Y si quieres, le pides a Adriana Urrea, que fue la persona que me contactó para este evento, que te dé mi contacto, me escribes un mensaje por WhatsApp, me dices que tú fuiste el interlocutor mío, el dramaturgo, y inmediatamente te identifico y con mucho gusto te lo hago llegar a donde tú quieras vía una empresa Servientrega o Interrapidísimo. Entonces, ahí nacen las autodefensas campesinas, con un padrinazgo de la institución armada. Más adelante, ¿pero por qué nacen? Nacen como una reacción a la violencia generada por el ELN. ¿Tú sabes dónde nació el ELN? En San Vicente, Chucurí. Tampoco, lo vas a leer en el libro. El ELN nace en mi pueblo, en Calarcá, Quindío, que en ese tiempo era Viejo Caldas, cuando los pájaros matan al papá de los hermanos Vázquez Castaño en la vereda La Albania del municipio de Calarcá. Y los hermanos Vázquez Castaño, con ese rencor y ese odio por la muerte de su señor padre, empiezan a tener ideas revolucionarias. Y entonces buscan desaforar esas ideas revolucionarias vinculándose al movimiento de revolución liberal que lo dirigía en ese tiempo López Michelsen, pero se dan cuenta que por ahí no era el camino, que era más política de la misma. Entonces, iniciando la década del 60, se van para Cuba a estudiar a Cuba y crean en Cuba la Brigada Pro Libertad José Antonio Galán y regresan a Colombia 13 muchachos que se instruyeron en Cuba. Yo quisiera